Amenofis IV, más conocido como Akenatón, es una de las figuras más importantes dentro de la egiptología. Fue un faraón diferente al resto, pues estaba dispuesto a cambiar la teogonía como se conocía hasta el momento. Todo en pro de sus ideas personales. Al igual que su padre, Akenatón elevó al rango de soberana a una mujer que no pertenecía al linaje de sangre real egipcio, convirtiendo en su esposa a Nefertiti, que pasó a ser la gran esposa real. El origen de Nefertiti aún es tema de estudio para los grandes historiadores. El significado literal de su nombre, la Bella ha llegado, ha generado teorías que afirman su procedencia extranjera, posiblemente de Sirio-Palestina, zona muy ligada a la política y cultura egipcia de esta época. Lo veraz sobre la unión entre Akenatón y Nefertiti es su gran peso e influencia dentro de la historia de Egipto. Tuvieron 6 hijas: Meritatón, Meketatón, Angesenpatón, Neferneferuatón, Neferferura y Setepenra. Al no haber tenido hijos varones dentro de su matrimonio real, su posible sucesor directo pudo ser Semeneskara, uno de los personajes más misteriosos y desconocidos de Egipto. Akenatón tuvo como hermanos al príncipe Tutmosis, que llegó a ser el heredero del trono, pero que falleció prematuramente. También a Semeneskara, también considerado hermano suyo según algunas teorías. Y por último el joven Tutankamón, quien se convertiría en el futuro faraón Tutankamón. En toda la historia de Egipto ha existido un importante politeísmo, aceptando la existencia de múltiples dioses, los cuales eran adorados y temidos al mismo tiempo. Mantenían una idea jerárquica para este grupo de divinidades, diferenciando a los grandes dioses de la élite divina menor. Durante la 18ª dinastía egipcia hubo una creciente preponderancia hacia los cultos del sol, los cuales eran representados en el plano religioso por los dioses Re, el halcón Horus y Ra-Hajti. Este culto llegó a ser tan importante que el dios provincial de la capital de Tebas, Amón, se unió al anterior dios del sol mencionado, Re, que además era el dios provincial de Heliópolis. El resultado de esta fusión dio lugar al dios supremo Amón-Ra. La esposa de Amenhotep III y madre del futuro Akenatón, Ti, era una mujer mitani que, según parece, no simpatizaba con el sistema religioso tan complejo que mantenían en Egipto. Algunas teorías de investigadores sostienen que Ti empezó a crear influencias sobre una reforma religiosa dentro del seno de la familia real, comenzando por su hijo, y haciéndoles ver a algunos miembros de la corte los beneficios que podrían recibir por apoyar la verdadera religión. Cuando el viejo faraón Amenhotep III murió en 1370 a.C., le sucedió en el trono su hijo Amenhotep IV, el cual, sin perder el tiempo, comenzó a llevar a cabo los grandes cambios en Egipto, con ideas elaboradas por él mismo y otros posiblemente por influencia materna. Comenzó su reinado en la capital de Tebas. Sus reformas religiosas empezaron por cambiar su nombre, Amenhotep, que conmemoraba al dios Amón, que literalmente significaba Amón está complacido, a Akenatón, que significaba útil a Atón. Este cambio de nombre indicaba que el faraón abandonaba el culto a Amón de manera tajante, ya sea por considerarlo un dios menor o por, directamente, convertirlo en una divinidad meramente supersticiosa. El dios para el faraón, el verdadero dios, el único al que le brindaría culto y tributo, era un dios distinto. Su dios era el glorioso sol, el dios Atón. Este dios ya era venerado en épocas anteriores, pero con una importancia menor. Era representado con semblante parecido a Ra-Harakti, con cuerpo humano y cabeza de halcón. Sin embargo, Amenhotep cambió la forma de venerarlo, eliminando su forma zoomorfa y sustituyéndola por la imagen literal de un disco solar, luminoso, cuyos divinos rayos de luz caerían con forma de manos sobre la tierra derramando sus divinos favores de calor y vida. Una idea que, desde un punto de vista científico, no estaba del todo equivocada. El nombre de la nueva divinidad monoteísta, Atón, fue encerrado de un marco, un privilegio que era reservado únicamente para el faraón hasta ese momento. Amenhotep IV cambió su nombre en favor de su divinidad predilecta, Akenatón, cuyo significado es agradable Atón. El faraón tenía la intención de imponer a toda la población egipcia su nueva religión, convirtiéndose en el primer fanático religioso de toda la historia. Ello sin tomar en cuenta la figura casi literaria de Moisés en la religión judía. Akenatón dedicó varios templos a la divinidad de Atón, por lo menos 4 de ellos, ubicados en el complejo de Karnak.
un área consagrada exclusivamente para el dios Amón, cuyo acto pretendía reflejar un eclipse de poder hacia esta divinidad. El entusiasmo del faraón hacia el dios Atón no se detuvo en este punto. No se contentó con convertirlo en el dios más importante del panteón egipcio, ni con convertir su culto en monoteísmo al eliminar el resto de dioses, sino que también decidió, según la tradición, esculpir un himno hacia este dios. Dicho canto se encontró esculpido en la tumba de uno de sus cortesanos, y posee rasgos de una índole casi bíblica. Durante cierto tiempo, algunos historiadores sostuvieron la teoría de una posible vinculación entre la figura legendaria de Moisés y Akenatón. La teoría más ferviente sobre esta idea era que el faraón egipcio decidió aplicar su reinado a una versión distorsionada del monoteísmo judío. Sin embargo, esta idea ya había sido desechada, ya que, de haber existido la figura legendaria de Moisés, habría vivido por lo menos un siglo más tarde del reinado del faraón hereje. Debido a esto, los escritores más obstinados en vincular a estos personajes empezaron a sugerir una influencia monoteísta que Akenatón pudo provocar hacia Moisés, que adoptó esas ideas añadiendo ciertos refinamientos. Como se ha mencionado antes, nada de esto posee una base sólida para considerarlo como algo real o posiblemente real. Aketatón fue fundada en el sexto año de reinado de Akenatón, y su nombre significa en el antiguo Egipto horizonte de Atón. El perímetro y los planos de esta nueva ciudad son atribuidos al mismo faraón, que decidió crear una ciudad desde cero, partiendo de un territorio virgen sin alguna construcción previa a su gran ciudad. Sin lugar a dudas, es a Akenatón a quien debemos atribuirle el estímulo de nuevas ideas. En la actualidad, se conservan muy pocos restos sobre la ciudad de Aketatón, pero se ha podido reflejar en ellos la precisión con la cual fue planificado su asentamiento. La ciudad poseía alrededor de 9 kilómetros de longitud, atravesada por una arteria principal llamada Calle Real, la cual conectaba todos los palacios y residencias que se encontraban ubicadas en los distintos barrios de la ciudad. Al norte de esta se ubicaba el Palacio Septentrional, el cual estaba articulado en numerosas estancias decoradas en su totalidad, desde pinturas murales hasta suelos policromados. Aún más al norte, a orillas del río Nilo, se encontraba un espectacular palacio amurallado, cuyos restos no han sido plenamente explorados y que se deduce perteneció a la familia real del faraón. El hallazgo de esta ciudad no solo ha permitido conocer más a fondo este peculiar periodo dentro de la historia de Egipto, sino que también ha ofrecido valiosos aportes al estudio del arte y por supuesto a las ciencias teológicas. Dentro del marco religioso, ya se han señalado grandes diferencias en este periodo con respecto al pensamiento tradicional egipcio. Sin embargo, aún no se ha dicho todo sobre los cambios hechos por el faraón hereje. Los cultos consagrados en honor a los dioses del sol como Amón-Ra eran hechos en la intimidad, ocultos a la mirada de curiosos y ajenos al grupo sacerdotal. Esta forma de culto llevaba siendo practicada por siglos en Egipto, pasando a formar parte de su cultura tradicional. La ciudad de Amarna también provocó cambios en este aspecto. El barrio central, ubicado como su nombre lo indica en el centro de la ciudad de Akenatón, albergaba grandes edificaciones monumentales de carácter religioso. Entre ellas destacaba el gran templo de Atón, una espaciosa construcción a cielo abierto cuya principal característica eran sus múltiples altares. El culto al neodios, el disco solar, pasó a celebrarse al aire libre, partiéndose de una idea distinta de concebir al dios. Su naturaleza es el aire libre y por ello debemos rendirle culto de esa forma. Otros elementos importantes que cabe destacar dentro de esta esplendorosa ciudad es la Casa del Rey, un pequeño palacio que debe su fama a la conocida Ventana de las Apariciones. También es importante mencionar al este de la ciudad la zona destinada a la población obrera de la ciudad, hecha para los artesanos, obreros y cuyo plano geográfico era ortogonal. En esta ciudad se encontraron amuletos, altares domésticos e incluso capillas dedicadas a diversos dioses, lo que refleja que el culto consagrado a Atón solo era profesado por el faraón, su familia y una población elitista. Esto es algo de gran importancia, ya que en Egipto la figura del faraón era divina, y sus leyes, palabras y actos eran respetados y temidos, pero aún así, la figura del faraón no era lo suficientemente fuerte para hacer cambiar a la población sus ideas tradicionales, sobre todo con un tema tan estático como lo es la postura religiosa de una comunidad. Finalmente, solo por mencionar los hipogeos de los faraones en la ciudad de Aketatón. Estas construcciones se destinaban a las moradas de las necrópolis, ubicadas a orillas del Nilo, pero nuevamente, en contra de la postura tradicional, los hipogeos de Aketatón fueron erigidos en dos grupos ubicados en relieves orientales. La mayoría de estos hipogeos están inacabados, pero eso no impide que nos puedan ofrecer una gran valiosa documentación sobre la arquitectura, vida cotidiana y culto al dios Atón de este periodo. Las investigaciones arqueológicas en el periodo de Amarna aún se encuentran en curso, y son muchos los hallazgos logrados, así como los interrogantes que aún se encuentran abiertos.
como por ejemplo la llamada tumba 55. Entre los grandes interrogantes que aún se encuentran a pie de la ciudad en el periodo de Amarna, destaca el descubrimiento que en 1907 logró realizar el egiptólogo Theodore M. Davis, una tumba inacabada y sin epígrafes en el Valle de los Reyes, la llamada tumba 55. Se encuentra localizada en las inmediaciones de la tumba del faraón Tutankamón y aún se encuentra en debate si estaba destinada o no a un miembro de la realeza. En la sepultura se encontraron objetos que por su estilo y rareza podrían pertenecer al periodo de Amarna, entre ellos 4 vasos capones y la tapa de estos esculpida con forma humana, pero de los cuales ha sido borrado el nombre del propietario y por ende de la tumba. Otros elementos encontrados en esta tumba 55 son una preciosa naos de madera esculpida con el nombre de Ti, madre de Akenatón, 4 ladrillos de un carácter mágico ceremonial de los cuales 2 reproducían el nombre de Akenatón, y una serie de pequeños elementos cosméticos con los nombres impresos de Ti, Amenhotep III y el sello del faraón Tutankamón. El sarcófago encontrado en esta sepultura habría sufrido el saqueo de los ladrones, que arrancaron la máscara de oro y además elementos de mayor lujo y ostentación. Sin embargo, este saqueo selectivo de elementos ha especulado la teoría de que fue obra que alguien quería dejar en anonimato al propietario de la tumba. En un primer examen se deduce que la momia encerrada en el interior era una mujer, por lo que se le atribuye inicialmente a la reina Ti, pero aún no se encuentra resuelto el misterio sobre la tumba 55. El arte durante el periodo del faraón hereje Akenatón sufrió muchos cambios estéticos. Las figuras cambiaron, las formas cambiaron, la esencia misma de la concepción artística en Egipto cambió. El semblante del faraón, que miles de años lo habían convertido en un canon inamovible, es cambiado en este periodo. Durante el Reino Antiguo, el Reino Medio y la parte pasada del Reino Nuevo, el faraón se representaba de forma idealizada, con una juventud eterna, un cuerpo atlético y un marcado hieratismo tanto en su rostro como en su cuerpo. Sin embargo, ahora Akenatón se representa de forma realista. Incluso su estética física ha hecho teorizar a los historiadores que podía sufrir alguna enfermedad degenerativa. Según los estudios que se han llevado a cabo, algunos investigadores apuntan a que Akenatón era víctima del síndrome de Marfan. Lo que así se afirma con total veracidad es el gran cambio en el arte egipcio. Los dioses antropomorfos desaparecen de las iconografías, son sustituidos únicamente por la representación del dios Atón, un disco solar con manos que descienden como rayos solares sobre el faraón y sobre su familia. En el relieve de los reyes en familia, ubicado en la ventana de las apariciones en la casa real, se observa al faraón junto a su esposa Nefertiti, con una anatomía no solo realista, sino más bien degenerativa. Los acompañan sus hijos, ubicados en el regazo de cada uno de ellos. Su anatomía también es grotesca, con un tamaño inferior y no naturalista, además de unos cráneos alargados y unos estómagos prominentes. Sobre ellos se encuentra el disco solar del dios Atón, que desciende rayos solares con forma de manos sobre la familia real. Alrededor hay escritura en jeroglífico que probablemente nos narra la escena y los caracteres divinos de este faraón. Esta escena es famosa por su particularidad dentro del arte egipcio. No era nada habitual representar al faraón con su familia, y mucho menos en una atmósfera tan familiar, incluso tierna. El faraón era divino, y Akenatón lo volvió humano, con escenas como esta. Las esculturas que representaban de forma individual al faraón también sufrieron grandes cambios. Se mantuvo la indumentaria del faraón, pero la figura anatómica adquirió un canon distinto. Akenatón era esculpido sin idealización, con caderas anchas, larga y delgada barbilla, estómago sobresaliente y una edad que no representaba la idea de la juventud eterna. Al parecer, Akenatón era consciente de los cambios en su físico que la posible enfermedad le provocaba, y por ello decidió representar su cuerpo tal y como era.
Otro gran ejemplo de este cambio artístico es el busto de Nefertiti. Se trata de una escultura policromada sin ninguna inscripción, pero que el periodo arqueológico del que data y su figura tan singular hacen que se atribuya a la reina Nefertiti, esposa del rey hereje. Además, sus atributos reales como la corona alta y el collar real han contribuido a esta identificación. Este busto tampoco es idealizado, con un cuello largo, con marcadas arrugas y signos antiestéticos para los faraones. Sus pupilas se encontraban perforadas y policromadas, y la falta de color en una de ellas es una de las características que más llama la atención a turistas y curiosos. Es un hecho que el periodo de Akenatón, a pesar de ser insignificante en comparación a los milenios de historia en Egipto, marcó una época, no solo para sus contemporáneos, sino para la egiptología en general. Sus grandes reformas, su rebeldía que acabó con la estética, con la religión, el arte e incluso la cultura de miles de años. Akenatón fue uno de los primeros grandes rebeldes reformistas de la historia. Sus ideas personales las aplicó a todo un reino, un imperio. A lo mejor sufría del síndrome de Marfa. Quizás su cuerpo era débil. No pudo tener hijos varones que le sucedieran. Se vio en muchas ocasiones solo y sin el verdadero apoyo por parte de las élites egipcias. Pero nada lo detuvo. Nada le impidió continuar con sus cambios. Nada pudo evitar que cambiara el pensamiento de toda una civilización. Akenatón no es solo un faraón, es el rey hereje de Egipto.